Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, a este programa que tiene una intención fundamental: establecer mesas de discusión a través de foros con participantes que con su opinión y su análisis nos pueden permitir conocer muy de cerca la visión de la realidad que hoy está viviendo el país y el análisis completo, por supuesto, de la coyuntura política guatemalteca. Y esta noche realmente el tema es más que interesante, porque después de haber discutido con distintos analistas a lo largo de las semanas que han pasado, hoy tenemos la oportunidad de conocer la opinión de los jóvenes guatemaltecos, tomando en cuenta la importancia que tiene la fuerza de la juventud, no solamente a nivel del padrón electoral, sino en distintos movimientos. Se han manifestado, están proponiendo cosas para el país, cuál es el rol que ellos desean ocupar dentro del sistema político actual, cuáles son las oportunidades que se abren dentro del sistema político guatemalteco para los jóvenes y cuáles son los espacios que ellos están buscando. Y también, ya que son analistas que representan a distintas organizaciones y grupos guatemaltecos, queremos conocer cuál es la visión que ellos tienen de la realidad política mundial, específicamente la centro- y latinoamericana. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, muchas gracias a usted, que nos acompaña ya en esta sana costumbre de todos los domingos, agradeciendo también a Guatevisión, a Prensa Libre y a Emisoras Unidas que se suman a este esfuerzo en estos foros, donde, insistimos, la intención fundamental es llevarle una herramienta de información para que usted pueda tomar la mejor decisión en estas elecciones. Quiero presentar a quienes nos acompañan esta noche, jóvenes destacados en Guatemala, y en un ratito vamos a comenzar entonces con este ejercicio de preguntas y respuestas. Empiezo presentando a Alan Ortiz. Él es un joven líder universitario, posee estudios en ciencias políticas, actualmente es miembro activo del movimiento Guate Activa, donde realiza esfuerzos conjuntos para promover espacios de intercambio y socialización. Alan, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenido. También quiero presentarles a Astrid Perdomo. Ella es una joven líder universitaria y emprendedora, entre otras cosas. Actualmente desempeña función como analista política en temas de coyuntura y es coordinadora de la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, entre otras actividades. Astrid, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. Quiero presentar también esta noche a Alejandro Quinteros. Él posee estudios de Administración de Empresas con especialización en Mercadeo por la Universidad Francisco Marroquín. Fue integrante del Movimiento Cívico Nacional y actualmente es joven líder de la agrupación Primero Guatemala. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Se suma a este panel de jóvenes guatemaltecos Byron Rodríguez, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, director ejecutivo del Movimiento 502 Guatemala, columnista de la revista Escuela de Negocios, ha sido observador del sector juventud ante la Organización de Estados Americanos y ha sido asesor para la Casa de la Ciudad en San Cristóbal de las Casas, en México. Byron, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y completamos este panel de jóvenes guatemaltecos con Aníbal Samayoa, que posee estudios de Ciencias Jurídicas y Sociales, integrante activo de la Asociación Jóvenes por Guatemala y recientemente fue observador en la Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Aníbal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por venir. Realmente la visión de los jóvenes, la participación que hemos visto en los últimos meses ha sido fundamental para el fortalecimiento democrático dentro del país y ese es el gran tema, el empoderamiento juvenil en Guatemala. Así que lo invitamos a que nos acompañe y que también pueda participar a través de las redes sociales. A continuación, para comenzar con el foro, como lo hacemos siempre, las palabras de bienvenida estarán a cargo de Julio Gracioso, que es el presidente del Programa Cívico 2015. Julio, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, estimados socios de la Asociación de Gerentes de Guatemala, distinguidos panelistas, apreciables amigos de la prensa nacional e internacional, estimada audiencia que comparte esta noche con nosotros a través de las señales de Guatevisión y Emisoras Unidas, invitados especiales. Es un honor para la Asociación de Gerentes de Guatemala darle la bienvenida al quinto evento del Programa de Contribución Cívica 2015, el cual hemos denominado Elecciones 2015 por el futuro de mi país, participo, voto, exijo. El día de hoy discutiremos sobre las expectativas de los jóvenes en cuanto al sistema político de Guatemala y lo que esperan de los candidatos a ocupar cargos públicos, desde la Presidencia de la República, diputados, hasta las autoridades locales. Guatemala es un país con una población muy joven. Derivado de ello, gran parte del padrón electoral está compuesto por hombres y mujeres menores de 30 años.
Esta nueva generación que nació entre 1985 y 1997, que se caracteriza por ser más cívica y también por estar más informada, debido al uso de la tecnología y en especial de las redes sociales, así como su involucramiento en los procesos de toma de decisiones, tiene un papel relevante en el próximo proceso electoral. En Guatemala han sido gestores de movimientos importantes como Renuncia Ya y Justicia Ya, que utilizaron las redes sociales para convocar a una población que, si bien indignada, era simple espectadora y sin tomar acción, y hoy ya es partícipe. Esta noche contamos con un panel de primer nivel, integrado por 5 jóvenes activos y con participaciones muy acertadas en las organizaciones que representan. A ellos les agradecemos su presencia y el que nos compartan su visión de Guatemala y de lo que significa hacer ciudadanía. En otro orden, como hemos explicado en ocasiones anteriores, en su primera fase, este programa ha estado integrado por una serie de conferencias de formación cívica. Su segunda fase consiste en la realización de foros individuales para escuchar las propuestas de todos los binomios presidenciales que ya han recibido sus credenciales de parte del Tribunal Supremo Electoral. A la fecha, son 5 los binomios presidenciales que ya están acreditados. Es así que la semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar el primero de estos foros con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Partido Unidad del Cambio Nacional, UCN. Estamos a la espera que las otras agrupaciones que ya cuentan con sus acreditaciones correspondientes y que fueron invitados a participar en este espacio, nos acompañen y aprovechen esta plataforma que la Asociación de Gerentes de Guatemala está poniendo a su disposición. Hoy en día, los guatemaltecos queremos escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos de una forma profesional, en un marco de respeto, tal y como se ha previsto por parte de la Asociación de Gerentes, de la Escuela de Gobierno, de Guatevisión y de Emisoras Unidas. Por lo que les reiteramos nuestra invitación para que aprovechen este espacio neutro de discusión, cuyo objetivo es dar a conocer las propuestas de los candidatos de cada uno de los partidos políticos y que los guatemaltecos ejerzamos nuestro derecho de elegir en forma consciente e informada. Es propicio agregar que además de los foros individuales con los binomios presidenciales, estaremos invitándoles a escuchar una serie de conferencias, foros y debates de alcaldes y diputados, con los que se pretende difundir la información del proceso electoral de este año en todo el país, a través de Guatevisión y Emisoras Unidas. Para finalizar, deseamos reiterar nuestro agradecimiento a Guatevisión, a Emisoras Unidas, a la Escuela de Gobierno, a nuestro moderador Ricardo García Santander y a Mr. Music por su entusiasmo, profesionalismo y apoyo, así como a la audiencia que nos acompaña tanto en estas instalaciones como a través de las señales de Guatevisión y Emisoras Unidas y cuya participación es esencial para el éxito de este programa. Buenas noches. Muchas gracias, Julio Gracioso, presidente del programa cívico Elecciones 2015 por el futuro de mi país. Hoy estamos hablando del presente y del futuro con la juventud, que seguramente tiene muchas expectativas de cómo funciona el sistema político, de lo que podemos esperar de estas elecciones que son fundamentales, sobre todo por la coyuntura política que vive el país. Y hay muchos temas de los que vamos a hablar, pero quiero explicarles rápidamente cuál será la dinámica. Habrán preguntas que serán dirigidas a cada uno de ustedes. La persona a la que le dirija la pregunta tiene 2 minutos para poder responder. Cuando el semáforo, que es un método que estamos utilizando para hacerlo muy democrático y muy ordenado, se coloca en color verde, es que tienen 2 minutos por delante. Cuando se coloca en color amarillo, tenían 1 minuto para poder terminar su respuesta, y cuando se coloca en rojo es que ya tenemos que concluir la idea. Pero hay algunas preguntas que son muy interesantes y que me gustaría que todos pudieran discutir, y luego entonces
les vamos a dar el espacio de 1 minuto a cada uno, yo se los voy a indicar de esa manera para que todos puedan participar de alguno de los temas que van a plantear. Las reglas son claras, vamos a hablar y antes de empezar con el tema político específicamente de Guatemala, yo le quisiera preguntar a Aníbal Samayoa, y esta pregunta va a ir para todos, para que vayan pensando. A nivel global, a nivel histórico, la política ha dejado a grandes personajes y seguramente ustedes cuando se involucran en los grupos políticos, cuando se involucran en estos grupos que tienen participación tan activa, deben tener algún modelo, algún personaje al que admiren a nivel político nacional, internacional, no importa el momento de la historia. Y me gustaría preguntarte, Aníbal, para comenzar, ¿quién te inspiró o quién te parece que es ese gran personaje que indudablemente admiras a nivel político? Bueno, sin duda alguna existen muchos personajes a los cuales, generan mucha admiración en mi persona. Sin embargo, hay uno en especial que me ha cautivado por su historia y por la huella que ha dejado en su país, y ha sido Gandhi. Precisamente por la lucha social de métodos modernos que él precisamente incrustó como la huelga de hambre, y tenían un fin específico, pues el rechazo, el repudio hacia la lucha armada. Creo que es importante tomar en consideración el tema del diálogo, que es algo que se ha dejado relegado de alguna manera, y yo siempre he creído y he profesado el tema del diálogo como Gandhi lo hizo en su momento. Lo tuvo que hacer dando su vida inclusive para que se entendiera al principio, y creo que ese sería mi personaje que yo podría admirar. Muchísimas gracias. Y le pregunto a Alan, ¿cuál es el personaje que te ha marcado, con el que seguramente aprendiste muchas cosas, o aquella biografía que leíste y que te apasionó? Bueno, pues en esa política pues muy normal leer acerca de muchos personajes, pero alguien que a mí realmente me cautivó fue León Gambetta. Él, durante la declaración de la Tercera República en Francia, se atreve y da un paso más allá desde la ciudadanía y genera espacios de cohesión y puntos de encuentro para poder, articular los intereses de la gente frente al Estado y poder promover un sistema genuinamente republicano que velaba por una causa común. Entonces, sería Gambetta. Muy bien, una muy buena respuesta. Byron, personaje que te haya marcado. Sí, definitivamente, como ya bien lo decían los compañeros, en el ámbito político histórico, pues hay muchos personajes que definitivamente han marcado una trascendencia histórica y social. Un personaje que a mí de verdad me ha marcado por su ejemplo y por sobre todo su lucha ha sido Nelson Mandela. Nelson Mandela, pues como todos ustedes saben, una lucha de transformación, de lograr botar todas las barreras de la discriminación que en aquellos años en su país pues eran muy marcadas definitivamente con un sistema de diálogo, conciliación nacional, apoyado por un sistema político, pues logró romper barreras y sobre todo hacer un nuevo renacer para la gente de su país, y sobre que los derechos inherentes de la persona fueran respetados en todo momento. Bien, Astrid. Bueno, yo creo que existen diferentes cualidades que han tenido personajes políticos a los cuales uno pues admira, incluso han dejado su marca y han, digamos, propiciado que se abran espacios incluso de discusión sobre lo que ellos plantean. Y yo creo que en este sentido, volviendo, digamos, un poquito a la postura de lo que estamos viviendo hoy, yo creo que hay que reconocer también, digamos, en los últimos años, la función que han tenido mujeres en el gobierno guatemalteco. Y una persona que quizá admiro por las cualidades y por el reto que tuvo que asumir fue Claudia Paz y Paz. Yo creo que es una persona que tiene a su vez otros líderes, otras imágenes políticas de los cuales ha tomado pues algunas ideas. Y si bien no existe pues una verdad única ni un bien perfecto, yo creo que existen muchas cualidades en ella que lograron demostrar que las mujeres en un contexto guatemalteco podemos lograr muchísimas cosas simplemente haciendo valer la capacidad que se tiene desde un perfil, y que a su vez tiene, digamos, esa oportunidad de hacerlo en un espacio como el que tuve. ¿Ustedes creen, y me dicen sí o no, porque vamos a pasar a la siguiente pregunta, que hoy la juventud guatemalteca encuentra en nuestro país modelos para admirar, políticos para admirar? Sin que me mencionen alguno, pero ¿creen que realmente hay en este momento un personaje, tú mencionabas a uno y por eso tiro la pregunta a la mesa, con el que hoy la juventud se pueda sentir identificada? Me faltaron los míos. Adelante. Y a lo mejor me puedes responder con eso, me parece excelente. Alejandro, contame. Bueno, yo tengo 3 guatemaltecos en la lista y hay uno que todavía está con nosotros, 2 ya fallecidos. Y uno es el licenciado Mario Guerra Roldán, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Junto con él, Arturo Gerbruger, también del Tribunal Supremo Electoral. Epaminondas González Dubón, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y ofrendó su vida por este país, fue asesinado por la justicia. Los 3
se mostraron en momentos críticos del país como valientes hombres defensores de la libertad y de los derechos ciudadanos, y un internacional, Santo Tomás Moro, santo patrono de los políticos, que también dio su vida por sus creencias y por la libertad. Y actualmente voy a mencionar una mujer de quien yo no esperaba mucho en un principio, pero que ahora está dando la cara un poco más y está enfrentando pues cuestiones concretas, como es Thelma Aldana. Me llama la atención el giro que ha dado desde que ella fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ahora que es fiscal general, y que pues está mostrándose valientemente ante estos casos de corrupción. Hablando de estos grandes personajes, ya mencionamos algunos personajes guatemaltecos, muchos de ellos han sido generadores de movimientos políticos que han regido y que han creado corrientes políticas a nivel mundial. Quisiéramos un recorrido rápido por América Latina, donde hoy encontramos muchos modelos. Podemos encontrar la situación de Cuba, que bueno, en estos días está dando un paso más que importante, retomando sus relaciones con Estados Unidos, pero podemos encontrar el nuevo socialismo o el socialismo del siglo XXI con Venezuela, la realidad que se vive en Ecuador, en la República Argentina, otra realidad mucho más orientada al libre mercado como la de Chile y Costa Rica, con muy buenos indicadores a nivel macroeconómico y también a nivel interno dentro de cada país. ¿Cuáles creen, dentro de los modelos que maneja Latinoamérica, y le voy a hacer esta pregunta a Byron Rodríguez y luego la discutimos entre todos, qué es el modelo que más puede adecuarse a la realidad que hoy tiene Guatemala? Sí, bueno, dejando afuera pues el contexto de muchas cosas que se vivieron en el gobierno de Pepe Mujica, yo considero de que tuvo muy buenos puntos de observación, sobre todo con la buena aplicación de los programas sociales, la no politización de los programas sociales, pues que tanto daño le han hecho a un país como el nuestro. Definitivamente acá los programas sociales se imitaron, pero se imitaron mal. Acá se empezó a politizar, empezaron a haber otros intereses atrás de ellos, pero el tema de Uruguay, ¿cómo queda Uruguay? Con un Pepe Mujica que pues yo creo que heredó un buen sistema de gobierno, lo había trabajado Luis Lacalle y otros que venían antes, pero yo creo que el sistema político de Uruguay dio grandes pasos en el ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, sobre todo un político como José Mujica, que sin duda alguna pues yo creo que marcó la historia del político conservador que todos estamos acostumbrados a verlo, con un carro 1968 con el que él todos los días llegaba a su trabajo, comparado con carros últimos modelos que tienen casi todos los políticos en Latinoamérica. Yo creo que un modelo que yo podría decir que pudiera funcionar en Guatemala por la transparencia y la honorabilidad que se trabajó en el tiempo, el de José Mujica. Muy bien, Astrid, ¿qué piensas de los modelos latinoamericanos? ¿Cuál sería el que mejor podría funcionar, si es que no es el que actualmente tenemos en Guatemala? Bueno, yo creo que para que un modelo pueda más o menos poder aplicarse al modelo guatemalteco tendría que ser pues hecho específicamente para las condiciones que tenemos actualmente. Yo quisiera coincidir con Byron. Yo creo que Mujica dejó muy buenos pasos a los cuales muchos países, no solo Guatemala, deben de seguir. Uno de ellos, creo que el realmente que valga la calidad de la persona, ya que ésta debe prestar un servicio, que es lo que se ha perdido últimamente, digamos, en los funcionarios en Guatemala, el que se presta un servicio por un bien común. Yo creo que eso lo tenía muy claro, digamos, el enfoque de su gobierno fue mucho hacia cómo velar porque la gente saliera adelante y no únicamente lograr que se viera su gobierno mejor que el de él que de otros. Yo creo que es un ejemplo a seguir. Hay pasos que como otros países, digamos, en América Latina podrán tener, hay pasos que Mujica dejó bien marcados, muy bien puestos, y los cuales posiblemente no se aplican en un 100% al modelo guatemalteco, pero que sí van a poder ser aplicados una vez se evalúe el principio, digamos, de un funcionario público, que un funcionario público debe servir a la población y no debe servirse a sí mismo antes. Bueno, y seguramente si hoy hiciéramos una encuesta cualquiera y le preguntáramos por Mujica, la primera cualidad que destacaría es la honestidad y la transparencia con la que gobernó, más allá de cualquier indicador que haya podido dejar para el país sudamericano. ¿Qué piensas, Aníbal, al respecto? ¿Cuál es el modelo dentro de los que hemos analizado? Bueno, existen muchos modelos, considero que pueden ser replicables al Estado guatemalteco. Sin embargo, también creo que valdría la pena enarbolar un poco el modelo económico que tal vez se puede utilizar en algunos estados, que podría ser utilizado en el sistema guatemalteco. Algunos estén de acuerdo o no con lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir. Y creo que el libre mercado es muy importante de tener evaluación, y la intervención estatal debería funcionar en temas, por ejemplo, muy puntuales de negociaciones, o bien cuando hay una recesión económica en un país.
Ese es un modelo y creo que lo que ha faltado, parte de replicar esos modelos, ha sido la incrustación de un sistema económico un poco más sólido. Hay que recordar que cuando se propone un modelo político, este va de la mano con un modelo económico. Y si no funciona uno con otro, pues seguramente va a pasar lo que hoy por hoy está pasando, donde hay fallas sustanciales en el sistema para poder competir. Sin duda alguna, pues el libre mercado pues también va amarrado sobre el tema pues precisamente coyuntural del fraude, de la corrupción, de transparencia, y habrían que crearse medidas para el Estado de Guatemala para evitar este tipo de sistemas. Cuando eso funciona es la negociación más fácil porque el sistema se vuelve económico, autónomo, entonces funciona el sistema político. Creo que habría que tener en cuenta esos dos factores. Alejandro, ¿qué pensás al respecto? Yo estoy de acuerdo con Aníbal, realmente la economía de mercado ha demostrado en muchos países ser una solución a los problemas de la nación en el largo plazo, y ese es el caso del milagro económico chileno. La economía de mercado llega a través de la escuela de Chicago, de la escuela monetarista de Chicago, y se implanta de una manera sólida que ha trascendido épocas, gobiernos, ideologías, y se mantiene al día de hoy pues con sus luces y sombras, y rescatando lo que sucede en Guatemala, pues el esbozo de economía de mercado que tenemos acá y que es parte de la Constitución Política de la República es lo que ha mantenido este país macroeconómicamente y lo que nos ha ayudado a no caer en una debacle cuando hayan habido crisis en otros países. Bueno, un ejemplo como el chileno, ¿no? Analizando y poniéndolo décadas atrás, con un objetivo común del gobierno y de la población y del sector empresarial, o sea, todos hacia el mismo objetivo pensando en sacar un país adelante. Por eso Chile hoy tiene los indicadores que tiene, ¿verdad? Entonces, un punto interesante para analizar. Alan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues yo voy a estar de acuerdo con todos, la verdad. Creo de que un modelo de gestión pública que es bastante efectivo y que da algunas garantías sociales para la población, pero al mismo tiempo permite un progreso y un sistema productivo bastante grande y que genera riqueza para todos, podría ser más en Latinoamérica. Un ejemplo es el chileno. Aunque yo sí voy a diferir un poco y voy a matizar la respuesta en el sentido de que yo le apostaría por un sistema económico basado en economía social de mercado, en donde tenemos garantías sociales, pero al mismo tiempo permitimos y abrimos las condiciones políticas y de mercado para que el sector productivo pueda crecer a un ritmo bastante grande y así todos poder disfrutar de esta producción, ¿no? Y de riqueza. Hablando de libre mercado, desde hace más de una década Guatemala se abrió realmente con la globalización, ha firmado acuerdos comerciales, acuerdos de asociación con la Unión Europea y muchísimos otros elementos o herramientas económicas que han sido muy buenas. Sin embargo, los llamados Pumas del Pacífico, donde está Chile, donde está México, donde está Perú, donde está Colombia, están formando realmente una verdadera alianza para atacar a quienes hoy se han transformado en los principales realmente y están liderando a nivel internacional los tigres asiáticos. Guatemala debería, aprovechando su posición estratégica, porque realmente eso es algo que no tienen muchos otros países, de sumarse más a este privilegio y a esta corriente de negociación con este bloque tan importante. Astrid, ¿qué pensás al respecto? Bueno, yo considero que la posición geopolítica que tiene Guatemala debe ser aprovechada no solo en este momento, sino que tuvo que haber sido desde mucho antes. Y esto, digamos, también refleja cuál ha sido la visión que han tenido los gobernantes de este país a largo plazo. Yo creo que han respondido no únicamente a sus intereses, digamos, como gobernantes del momento, sino que han diferido de ver una postura, cómo va a ser vista Guatemala en 100, 200 años. La globalización permitió evidenciar para otros países que la posición de Guatemala era estratégica. Debido a eso, hemos sido aliados estratégicos de muchos países porque saben que realmente somos tienen que pasar, digamos, por nosotros para poder realmente tener un tratado de libre comercio en muchos casos que realmente sea eficiente. La posición geopolítica de Guatemala, tanto para América Latina como para todo el continente, creo que es sumamente importante. Lo hemos visto cómo Guatemala ha intentado insertarse en otros mercados en los cuales no había, digamos, abordado antes, y esto le ha generado mucho al sector empresarial, mucho al sector productivo. Sin embargo, las barreras que presenta la legislación y los funcionarios guatemaltecos ha limitado que esto genere más apertura. A pesar de que existe mucha iniciativa,
mucho ímpetu por muchos pequeños empresarios que han logrado abrirse las puertas de manera individual, porque muchas veces lo hacen ellos haciendo tratados, digamos, únicamente con empresas, pero sí debe tomarse en cuenta que las barreras que le generan a las empresas, la legislación guatemalteca o muchas veces los funcionarios, sí limita la capacidad de estratégicamente posicionar a Guatemala dentro de un continente que está abriéndose cada vez más a la globalización y que más nos va dejando cada vez más atrás en este medio, digamos, de ampliarnos más hacia otros mercados. Bueno, ya viene la dicotomía y le pregunto a Byron y tiro la pregunta a la mesa, porque las herramientas comerciales existen. Hemos visto el esfuerzo del sector privado por tratar de utilizar estas herramientas para llegar a estos mercados. La gestión pública, ¿ha acompañado realmente estas herramientas? ¿Creen que está acompañado el sector privado para aprovechar como se debería realmente, como lo ha hecho Costa Rica y como lo han hecho muchos otros países que hoy son ejemplo para la región? Sí, definitivamente estoy totalmente convencido de que el sistema político de Guatemala hace más de 15 años perdió el apoyo que le tenía que haber dado por obligación al sistema de inversión privada en Guatemala. Si comparamos Guatemala con otros países, por ejemplo, el caso de Chile, donde en Chile diariamente se están registrando 400 empresas nuevas. Hagámonos la pregunta en Guatemala, ¿cuántas empresas logran inscribirse diariamente? El número pues nos va a asustar. La posición geográfica de Guatemala definitivamente es envidiable. Somos la puerta al istmo centroamericano y como puerta pues tenemos muchos recursos en nuestras manos. Es triste saber que la inversión privada macro extranjera, por ejemplo, transformadores de AdWords y otras empresas están sobre todo llegando a países hermanos nuestros como Nicaragua, que hace 10 años era impensable que compañías alemanas, americanas estuvieran estacionándose. Yo creo que tenemos el poder, pero realmente el sistema político no ha logrado acompañar al sistema privado. Me gustaría tirar una pregunta en la mesa para todos, pero va a comenzar respondiendo Alan Ortiz. Hay muchos problemas en Guatemala. La verdad que podríamos pasarnos horas hablando de la problemática actual. Pero, ¿cuáles creen que son ustedes los 3 principales problemas que tiene el país hoy, a todos los niveles? ¿Y cuáles serían algunas de las soluciones que ustedes se imaginan que podrían tener estos problemas? Alan. Bueno, puntualmente yo diría justicia, violencia y representación pública. Para el sector justicia, bueno, está hablando justamente de las reformas para mejorar la capacidad del sector y poder actuar de una manera más independiente. En cuestiones de representación, la transformación de la ley de partidos políticos también es importantísima. Creo que nos abre a nosotros como ciudadanos un gran abanico para poder participar de una manera más activa dentro de los procesos y poder sentirnos realmente representados. Y la tercera, creo, que es relacionado a violencia, creo que estaba muy cerca de quién va a estar al frente de poder gestionar esto públicamente. El Estado tiene el monopolio de la violencia, pero en un país en donde el Estado es básicamente ausente para unas cosas, pero sobrepasa la expectativa de acción en otras, pues básicamente eso es lo que nos genera, es una dicotomía, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, mucha intervención estatal que limita muchas acciones privadas que podrían de ser de gran beneficio para la población, pero por otro lado, en donde necesitamos el Estado y que el Estado esté trabajando, no está. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar a los políticos a hacer su trabajo, y eso es lo primero. Y en el momento en el que empiezan a colocar las personas que van a estar a cargo de generar y poder llevar a cabo estas políticas públicas y poder generar estos procesos que nos permitan a nosotros poder vivir en paz, bueno, pues en ese momento empezaremos a cambiar. Astrid. Bueno, yo creo que agregaría una más. Yo creo que estoy de acuerdo en la representación, la justicia, seguridad y la educación. Yo creo que es sumamente importante que si vamos a querer optar a otros modelos, a querer copiar, a querer, acoplar al modelo, digamos, de algún país latinoamericano, a Guatemala tenemos que tener una población educada, tener que fomentar que existan capacidades y que estas capacidades se demuestren. Y eso es lo que carecemos hoy. No tenemos personas que realmente por su capacidad estén en los puestos en los que están, y esto, digamos, también se relaciona con la representación. Si yo no estoy consciente porque voy a llegar a un puesto, a un funcionario público, entonces voy a llegar a hacer lo que el contexto me pide, lo que el poder también me obliga un poco. Y, digamos, ahí tampoco hay una verdadera democracia, porque uno elige y estamos en un momento donde no estamos eligiendo, sino que estamos escogiendo dentro de las opciones que tenemos. Y esto nos limita a tener realmente una representación. Por ejemplo, le preguntaba a jóvenes, ¿cuántos de acá conocen a más de 2, 3 diputados en un foro? Y me levantaron la mano 5 o 6. O sea, realmente
la calidad de la representación, no es tanto la cantidad, sino la calidad, y la justicia, la seguridad, tener la certeza de que uno puede salir a la calle a trabajar, de que uno puede ir a un juzgado y va a obtener justicia pronta. O sea, realmente esas características como sociedad yo creo que nos han limitado la capacidad de poder ampliarnos a más. Yo creo que son problemas que necesitan soluciones prontas y que existen, digamos, en un marco legal actual. Bueno, los quiero escuchar a todos porque la pregunta realmente es interesante en el contexto en el que ustedes se mueven. Alejandro, ¿qué pensás al respecto? ¿Cuáles son esos 3 grandes problemas de Guatemala? Yo lo dejo en uno, es la justicia. La falta de certeza jurídica provoca a los demás. Realmente si en Guatemala tuviéramos certeza jurídica podríamos tener más inversión extranjera, más inversión nacional y menos fuga de capitales. Nuestros sistemas de salud, de educación estarían mejor, habría menos corrupción, pero simplemente en Guatemala cada quien hace lo que se le da la gana, empezando por esa gente que mira el rótulo que dice no cruzar a la derecha y no cruzar a la derecha o a la izquierda o no seguir, y cruzan o se parquean donde no deben, pero no hay certeza del castigo, no hay ninguna responsabilidad detrás, no hay consecuencias. Entonces tenemos que arreglar la justicia para poder llegar de raíz a arreglar otros problemas. En tu caso, Byron, Sí, ¿cuáles crees? me encanta la pregunta, definitivamente. Yo considero los principales problemas de Guatemala que giran en 3 ejes. La economía, sobre todo, ya lo hablaba anteriormente, en Guatemala el sector político estatal no le da un respaldo como se debiera al sistema económico privado. Definitivamente parece que estuviera quebrado de parte del gobierno y que no le interesa pues la apertura de pequeñas y medianas empresas, que no le interesa el tema de la creación de nuevos puestos de trabajo. También considero que en Guatemala hay una gran carencia de un sistema educativo de calidad. En Guatemala definitivamente desde los sectores magisteriales que fácil pierden grandes cantidades de días para poder dar clases por medio de movimientos sociales y magisteriales que pues al final llevan otros intereses. La calidad educativa en Guatemala es poca y sobre todo, y para terminar, el sistema de representación electoral considero que en Guatemala no es efectivo. No es posible que aún en Guatemala estemos poniendo candidatos, hijos de los candidatos que se llaman igual que el papá para engañar a la población y que resulte ser el hijo el que quede candidato. El sistema nominal en Guatemala nos está llevando a un abismo donde no sabemos, yo no sé dónde vamos a parar. Aníbal, para completar este bloque antes de la pausa. Bueno, yo sí marcaría 3 problemas que puedo detectar. El primero, la gobernabilidad democrática. No existe un sistema, por lo menos, de fiscalización legal, político y ciudadano. El ciudadano hay que aceptar que está despertando, ¿verdad? Se está moviendo hasta ahora. Sin embargo, eso genera la falta de gobernabilidad democrática, un apaciguamiento ciudadano, en donde el guatemalteco es muy complaciente y espera al último instancia para explotar, ¿verdad? Y eso puede ser un poco peligroso, porque puede ser que seamos muy reactivos y no preventivos en una cierta circunstancia que se esté dando. El segundo yo sí lo catalogaría como el tema de salud. De hecho, somos el país de Latinoamérica con las medicinas más sobrevaluadas, yo no diría más caras, más sobrevaluadas que existen. Es decir, yo para mantenerme vivo en Guatemala necesito ganar bien. Si no pertenezco a esa clase económica, pues me muero, sencillo. Entonces, ese es un grave error, y la fiscalización en temas de adjudicación, de contratación, en temas médicos, creo que es importante la fiscalización que se puede hacer. Y el último tema que yo sí puedo evaluar es el tema educativo. Coincido con algunos aquí de la mesa, la reforma educativa debe darse ya y de fondo. En Guatemala superamos los 100 y tantos días de clases que se dan. En Asia superan los 260 días. Entonces hay una diferencia, y no por eso decimos que los chinitos son más inteligentes que nosotros, sino es porque van más a clases que nosotros. Es la única diferencia, no es que porque tengan un kilo más de cerebro que nosotros, sino que su aplicación y su entendimiento hacia la visión y perspectiva educativa es más concreta y es más sana. Entonces requeriría, yo creería, ese tema y evaluar la reforma hacia un sistema educativo dual. Creo que es importante el aprender y hacer. Bueno, son las respuestas de los jóvenes de Guatemala. Recién los presentábamos, representan a distintas organizaciones del país, pero nos vamos a meter de lleno en la política actual, porque se han abierto algunos espacios donde hay algunos jóvenes que han llegado al Congreso de la República a ocupar algún otro puesto en otra dependencia pública. ¿Cuál ha sido realmente el papel que han desempeñado? ¿Cómo lo evalúan?
y cuáles son las propuestas que hoy tiene la juventud si es que realmente existen estos espacios para que puedan participar activamente. Es el tema que estamos planteando esta noche en estas pláticas preelectorales, donde usted tiene la oportunidad también de conocer la visión y el pensamiento de los jóvenes guatemaltecos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Elecciones 2015 por el futuro de mi país, participo, voto y exijo. Este ejercicio que estamos realizando todos los domingos para que usted pueda conocer la visión de distintos actores fundamentales dentro de la realidad política del país, agradeciendo como siempre a Emisoras Unidas, a Prensa Libre, a Guatevisión y aquí en los estudios de Mr. Music, donde estamos realizando este esfuerzo que durante muchas décadas viene llevando a cabo la Asociación de Gerentes de Guatemala con este programa que pretende, insisto, llevarle a usted una herramienta, ojalá sea de utilidad para la gente que realmente quiere involucrarse en los temas del país. Y estamos hablando del empoderamiento de los jóvenes, la realidad política guatemalteca, y me gustaría empezar con este bloque de preguntas con Alejandro Quinteros. Y es evidente que ustedes reclaman, siempre que hacemos preguntas, ¿verdad?, a distintos sectores, los jóvenes muy activos quieren participar en distintos espacios. Sin embargo, se han abierto, y hemos visto en el Congreso de la República, los famosos o conocidos como Dipukids, que han estado allí, que han tenido el espacio, algunos otros personajes jóvenes dentro de la política en otros roles. Sin embargo, ¿ustedes cómo califican esta participación? Y es que debería revertirse un poco el rol que hoy los jóvenes están ocupando cuando llegan al espacio y parecen que no son tan representativos del sector al que están justamente representando, valga la redundancia, en ese puesto. ¿Qué pensás, Alejandro? Pésima la participación. Hay que tener demasiado orgullo y muy poca humildad para no reconocer cuando no se tiene la capacidad de llegar ahí. El servicio público no es un juego, y yo he visto que la mayoría de los llamados Dipukids que participaron y que están hoy en el Congreso de la República han hecho un trabajo pésimo o nulo. Quizás entre todos los llamados Dipukids, el diputado Morán ha sido el único que ha integrado más su trabajo y ha aprovechado más el tiempo, pero él por mucho estaba más preparado y tenía más trayectoria que los otros que participaron. Pero, ¿qué decir de los otros? Hay unos que ni los nombres me acuerdo. Y el diputado Giordano, por ejemplo, 5 cambios de partido político, iniciativas de ley copiadas o traídas de atrás, declaraciones sin sentido, sin fundamento. Entonces, no, yo creo que como jóvenes tenemos que tomar nuestro momento en la política y ser conscientes de que nos tenemos que preparar si queremos llegar a esos lugares y no llegar así por así. Bueno, dentro del mismo tema, ¿cómo creen ustedes que debería ser la participación de la juventud de esta nueva generación y cómo incentivar también a que gente más capacitada, con todas los requisitos necesarios para ocupar un espacio público, se involucre más en estos temas? ¿Qué piensas, Astrid? Bueno, yo sí quisiera agregar, digamos, al desempeño que han tenido los Dipukids, que realmente han sido parte de lo que no queremos, han sido parte de prácticas de diputados que hemos criticado durante años y que por pensar que eran jóvenes iban a hacer una representación diferente, pues creímos que iban a hacerlo y no lo fueron. Llegaron a hacer exactamente lo mismo e incluso peor porque llegaron con una nueva representación. Yo creo que lo que la juventud tiene que hacer es involucrarse más. La política no es mala. Los partidos políticos deben entender que deben de tener políticas en las cuales haya participación de la juventud, porque somos el futuro de Guatemala, porque debemos informarnos y es parte importante también de los movimientos. Tenemos que informarnos, participar, pero también proponer, analizar, discutir. Si estamos en una democracia en la cual solo vamos a quedar escuchándonos qué dicen y no proponemos y no discutimos y no llevamos a la mesa propuestas claras, entonces nos vamos a seguir estancados en donde siempre hemos estado, vamos a seguir teniendo participaciones iguales, incluso peores, y le vamos a seguir poniendo el campo perfecto a aquellos políticos que buscan hacer únicamente más de lo mismo y seguirse empoderando los bolsillos. Aníbal, ¿qué pensás al respecto? Bueno, sinceramente, viendo la participación política que se ha tenido hasta el momento, decepcionaría mucho a los jóvenes, para ser muy franco. Sin embargo, secundo
lo que se ha dicho, que hay que participar. Creo que hay que formarse. Yo no voy a discutir el tema del derecho de acción que se tiene, derecho a elegir y ser electo. Eso es un derecho constitucional. Sin embargo, hay un sistema y un espíritu moral bajo el que se legisla ese tipo de razonamientos, y ese razonamiento moral es: ¿soy capaz o no soy capaz para hacerlo? Entonces, cuando uno llega a ese razonamiento moral, entonces uno transforma eso a la moralidad, y es cuando uno dice: no lo voy a hacer porque de momento no estoy capacitado para hacerlo. No es que no vaya a estar, sino que de momento no me siento para hacerlo. Entonces yo trabajo en pro de ser ese candidato que se requiere ser. Y no hay problema que la juventud lo haga. Definitivamente somos quienes debemos estar capacitándonos para llegar a la clase política que se requiere. Definitivamente una reingeniería de fondo en el asunto. ¿Qué falla, Byron? ¿El sistema? Porque yo me imagino que los jóvenes deben llegar con ganas de cambiar. ¿Es el sistema que los fagocita y que no pueden cambiar las cosas? ¿O qué está fallando? ¿O es que no llegan con las ganas de hacer cambios realmente? Sí, Ricardo, definitivamente, como decía Aníbal, yo también creo que si no se fortalece el sistema de participación, pues también vamos a seguir viendo a los mismos políticos que tienen 28, 30, 32 años de estar ocupando un curul en el Congreso de la República de Guatemala. Es lamentable saber que existen políticos que tienen 28 años en el Congreso, y cuando uno ve cuáles han sido los avances a los distritos electorales o en qué han apoyado a los distritos electorales por los que se han elegido, uno se asusta. Realmente, ¿qué ha pasado con los jóvenes? Es que la gran mayoría pues hace caso a intereses de terceros. Definitivamente parece que no es un trabajo individual, sino es un trabajo donde se debe responder a jefe de bancada, donde se debe responder a quien lo puso en el curul a su corta edad. Y eso hace que se pierda el desfase de, bueno, llegué con las ganas de participar y hacer un cambio por mi país, pero me olvidé qué es lo que estoy haciendo ahí. Me parece muy absurdo, como decía Alejandro, que venga un diputado y se compare con un jugador de fútbol. Entonces yo considero que el Congreso de la República, si tiene ahí dignatarios del país, dignatarios de la nación, no personas que solo están ganando un sueldo jugoso para pasar el tiempo. Alan, para completar, porque la pregunta es interesante y me gustaría conocer la propuesta de todos. Bueno, yo creo de que básicamente necesitamos gente con experiencia y formación. Tenemos gente que tiene mucha experiencia, pero, o sea, se puede tener mucha experiencia y no tener nada de formación, y esa experiencia no por fuerza puede ser buena. Entonces, es el ejemplo de la gente que lleva 28 años en el Congreso. Y tenemos gente con muy buena formación, pero que no tiene experiencia. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que llegar a un punto donde tiene que haber un balance. Hablando con respecto a la forma en la que debemos participar como jóvenes, creo que en este momento estamos viviendo un momento histórico en donde se abrieron las puertas de la democracia. Para nosotros estamos viendo una primavera, un renacimiento de la ciudadanía activa, y creo que es desde ahí donde tenemos que empezar como guatemaltecos jóvenes a estar trabajando por el país, ¿no? Ciudadanía activa, hacer un rol de vigilante de lo que está sucediendo y estar siempre pendiente y estar dispuestos a trabajar por nosotros, proponer y ser críticos. Bueno, Aníbal, y entonces, ¿qué opciones tiene realmente el pueblo guatemalteco para reinventar la política? Porque al final todas estas manifestaciones lo que demuestran es un rechazo a la dirigencia política, pero al final forma parte del sistema político que está en el país. ¿Cómo hacer o cómo buscar ese camino para tratar de reinventar el sistema y que realmente la población se sienta identificada con la gente que gobierna el país? Habría que evaluar y identificar los controles de fiscalización ciudadana que puedan existir. Algo que yo siempre propongo mucho es el tema del debate. Yo creo que en aulas escolares de educación primaria a educación inclusive universitaria, es muy rara vez cuando se promueve un debate. Entonces lo que no promueve el debate es precisamente mi razonamiento crítico, mi autocrítica y crítica hacia lo que se está diciendo, porque yo no puedo estar precisamente de acuerdo con lo que se está diciendo, pero se nos ha enseñado a decir amén a todo. Entonces, si yo no logro canalizar el análisis que yo pueda hacer hacia lo que se está diciendo, yo no puedo leer lo que está pasando en la realidad nacional. Cuando yo no leo lo que está pasando en realidad nacional, entonces puedo tener el mecanismo, pero tal vez no tengo la forma de controlar y fiscalizar y materializar la fiscalización ciudadana. Y eso es muy peligroso, porque puede ser que salgamos a gritar, pero yo no sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, cuando yo no entiendo, es muy peligroso, porque entonces cualquier cosa que no sea lo que yo estoy viendo está bien, y no es así. No cualquier cosa es lo que necesita Guatemala. Se requieren acciones puntuales y necesarias, y una de esas, y lo vuelvo a reiterar, es el tema
de ser más debate que foros que puedan darse en la educación pues primaria y universitaria para fomentar ese criterio que se requiere del guatemalteco. Astrid, hablando de debates, ¿no? Hoy se están discutiendo leyes que son fundamentales, entre ellas la ley electoral de partidos políticos y muchas otras que son fundamentales, pero de tu perspectiva, tú recién mencionabas una muy importante. ¿Cuáles son esas reformas de raíz que necesita el país en estos momentos? Bueno, yo creo que las reformas que están actualmente en discusión y que pues ayer terminó la semana que pasó terminó la de las mesas de discusión de la ley electoral y de partidos políticos, creo que existen cambios fundamentales para el sistema político que sí están incluidas en esta reforma de la ley electoral de partidos políticos, sobre todo tomando en cuenta que hoy lo que se reclama es participación activa y partidos políticos diferentes, lo cual tiene como resultado políticos diferentes, funcionarios más conscientes, que respondan realmente a un interés de partido, a una ideología de partido y no únicamente a dónde me posiciono para estar un poco mejor. Yo creo que esa reforma es indispensable. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que la participación que hoy tenemos de la ciudadanía se puede venir abajo si no nos seguimos formando, si no existe más formación cívica, y esta únicamente se va a lograr nutrir si la ciudadanía la acepta. Y esto, digamos, es un cambio que necesitan hacer los partidos políticos en la relación que tiene con la población. Existen, digamos, algunas otras reformas indispensables como la ley de contrataciones del Estado, donde realmente hemos visto que esto ha sido una cuna de corrupción para los políticos, para algunos, digamos, empresarios, para personas individuales e incluso que han llegado, digamos, a sumar más de los escenarios posibles que uno pudiera visualizar dentro de la corrupción del gobierno por medio, digamos, lo que permite. La otra reforma que urge es la ley de servicio civil, esto que hablamos de capacidad, de calidad, de que un funcionario realmente sepa que su función se debe al bien común y que no realmente van únicamente para enriquecer sus bolsillos y salen de los puestos más contentos de lo que entraron, porque están favoreciendo su interés o el interés de un grupo en particular. Además, existen otras leyes. Considero que la ley de comisiones de postulación, tomando en cuenta que el sector justicia es muy importante, debe reforzarse. Tiene que tomarse en cuenta qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y cómo vamos a elegir a nuestras autoridades del sector justicia. Esto dentro de algunas otras que indiscutiblemente es un problema de sistema, no es un problema únicamente de un sistema político o un sistema de justicia, es un problema integral y que eso requiere reformas en diferentes ámbitos y estructurales, y que no únicamente se trate de maquillar lo que hoy estamos viviendo por los casos que estamos visualizando hoy, sino que realmente esto tiene un fondo y requiere cambios más estructurales. Bueno, hablando de cambios más estructurales, algunos ya están hablando y lo hemos tocado en los distintos foros de reforma constitucional, tomando en cuenta la coyuntura y la situación del país. Alan, ¿crees que es oportuna una reforma constitucional? Creo que necesitamos una reforma de constitución, pero creo que no en las condiciones en las que estamos. Creo de que existe una gran peligrosidad y una gran vulnerabilidad para poder, sobrepasar la capacidad que se tiene en este momento. Sí creo de que es necesaria, pero tal vez no en este momento. Deberíamos meditarlo más, generar más debate, hacerlo más consensuado y poder generar. Al final, una constitución no es otra cosa sino el contrato social que las mayorías aceptamos. Entonces, lo que tenemos que hacer más bien es trabajar y enfocar esas energías para que estas reformas, en el momento en el que se den, de verdad reflejen cuáles son nuestros intereses, no solamente como grupos organizados, sino como genuinos ciudadanos de una república democrática moderna, y dejar de servir a intereses de solamente algunos sectores. Entonces, para poder hacer eso, pues tiene que haber, sí, pero debemos, abrir el diálogo y generar la suficiente educación democrática para entender a qué es a lo que nos estamos metiendo. Alejandro, ¿qué pensás de la reforma constitucional? Algunos hablan, algunos partidos políticos, y meten el tema de reelección y muchas otras cosas, pero en general con los temas coyunturales y los que realmente urgen dentro del país. ¿Es necesaria una reforma de tu criterio? Es necesaria, pero no es el momento, concuerdo con Alan. Mientras no hagamos ciertos cambios al sistema político, al sistema electoral, y podamos tener una representación más legítima, no podemos tener esa reforma al Estado. Además, hay que considerar que una reforma al Estado no es así nomás. Nuestra misma Constitución provee los elementos para llevarla a cabo. Una Asamblea Nacional Constituyente no puede venir y hacer lo que se le da la gana, tiene que ser llamada para
reformar artículos específicos de un área específica de la Constitución, no puede llegar a votar cualquier cosa. Y lo mismo es si se hiciera por consulta popular, que es la otra forma. Son métodos diferentes para diferentes áreas de la Constitución. Así es que tendríamos que tener muy claro lo que queremos reformar y llevar las propuestas claras, ya sea al lado de la Asamblea, si es lo que corresponde, o al lado de la consulta popular, si es lo que corresponde, pero en este momento no hay condiciones para hacerlo. ¿Qué pensás, Byron? Sí, definitivamente creo el momento hoy por hoy, en este año 2015, en este tiempo de movimientos tan fuertes como hay, considero que en este momento no es propicia la Asamblea Nacional Constituyente, no se pudiera dar una reforma constitucional, pero yo creo que en el siguiente gobierno, ya no como opción, sino creo que como movimiento emergente tiene que haber una Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos los parámetros legales, como bien lo decía acá quien me antecedió. La Asamblea Nacional Constituyente debe habilitarse para reformar ciertos artículos o ciertos temas. Lamentablemente también ha habido mucho mal manejo hacia la población. Se le ha dicho a la Asamblea Nacional Constituyente, hay partidos que la están hoy en día promoviendo, pero le prometen el cielo y las estrellas a la población. No, la Asamblea Nacional Constituyente se debe instaurar para reformar ciertos problemas que nos están aquejando. Creo efectivamente que la ley electoral y de partidos políticos con las reformas es emergencia nacional. La participación equitativa de hombres y mujeres de todas las etnias representativas en los distritos electorales tiene que ser ya una imagen y debe ser lo que se venga para el 2019. No podemos seguir poniendo personas que nosotros no sepamos ni quiénes son, como lo hizo México en estas elecciones. México ya está dando pasos para elegir a personas y no por partidos políticos. ¿Qué piensas, Aníbal, al respecto de la reforma? Bueno, una pregunta muy complicada de muchos criterios, pero voy a atreverme a decir algo. Como estudioso del derecho, no tenemos una mala constitución. Eso creo que se entienda, que tenemos una de las mejores constituciones a nivel latinoamericano. En ese sentido, voy a hacer la analogía de que la Constitución funciona como el tablero principal de una mesa y hay pilares básicos que la sostienen, como son las leyes de orden constitucional. Definitivamente yo considero que voy a decir que la sociedad no avanza a la velocidad del derecho, es decir, el derecho es muy lento en comparación a las necesidades sociales que se van mermando. Y esas cosas debería adaptar una constitución. Sin embargo, yo sí diría que las leyes de orden constitucional son, para mí, la primera prioridad que debe darse en temas de reforma. Porque cuando se reforman esas, se va a dar cuenta uno, ley de emisión de pensamiento, orden público, de constitucionalidad, de amparo y exhibición, entre otros. Yo diría que si no se reforma eso, no podríamos visualizar cómo se podrá reformar las normas de orden sustantivo, reglamentarias. Y tener en cuenta eso, entonces, cuando yo fortalezco los pilares constitucionales, entonces estoy en la capacidad de reformar y saber cómo poner la Constitución. O si es inclusive necesaria, ultimadas cuentas de haber reformado las leyes de orden constitucional, reformar la Constitución. ¿Qué pensás, Astrid, para completar este tema de la reforma, que es uno de los más discutidos en esta campaña? Yo también considero que es importante mencionar que tenemos una constitución muy completa, que es un pilar básico lo ha sido, digamos, para lo que hemos vivido en esta época democrática. Y también estoy de acuerdo en que no es el momento para reformar la Constitución. Todos tememos a que vamos a seguir visualizando más de lo mismo, y si abrimos esta puerta, estamos solitos cavando, digamos, más de lo mismo, porque los mismos diputados son los que abren, digamos, esta discusión respecto a qué se reforma y qué se deja. Yo creo que el momento de la reforma constitucional debe ser cuando una sociedad está consciente de lo que implica cambiar una constitución, de lo que implica tener el resultado de los cambios de la Constitución, porque si actualmente tenemos reglas y no las respetamos, lo que tenemos que hacer es primero respetarlas, primero acogerlas y luego evaluar si realmente esto fue o no lo mejor. Es un proceso el cual se lleva, no podemos esperar que porque decimos hoy en día, no, esto no funciona, solo cambiarlo, borrón y cuenta nueva, porque entonces estaríamos retrocediendo, y lo que nos ha permitido esta Constitución es vivir en una época democrática, la cual tenemos que valorar como lo que es y aprender de lo que dejamos de hacer de la misma. Bueno, hablando de borrón y cuenta nueva,
Cuando empieza un nuevo gobierno, cuando llega mediados de enero, después de 4 años, decimos, bueno, como que las cosas van a cambiar y está este aire esperanzador. De hecho, el que llega al poder siempre tiene un nivel de aceptación popular bastante alto, se retira con niveles muy bajos y este es un común denominador, sin nombrar a algunos presidentes, pero más o menos es la realidad, no solo en Guatemala, en muchos países latinoamericanos. ¿Creen que hay algo rescatable realmente hoy por hoy de la política guatemalteca o es necesario realmente borrón y cuenta nueva? Comienzo contigo, Byron. Sí, yo creo que lo rescatable hoy en día es que hay muchos jóvenes que están dando el paso para la participación política. Definitivamente hace 15, 20 años las mujeres y los jóvenes pues participaban, pero muy escuetamente. Hoy por hoy en estas elecciones hay un interés muy particular de los jóvenes en ir a las urnas a votar y muchos jóvenes que se están postulando a cargos de elección popular. Yo soy creyente que para poder dar pasos gigantes en este país hay que participar. Hay otro tema y definitivamente es la preparación y la idoneidad de quienes participan, pero yo creo que de lo positivo que estas elecciones tienen en este tiempo pues electoral del del país, hay muchos partidos políticos que están abriendo las puertas. Deberían hacerlo más, aun cuando en Guatemala el 52% del padrón electoral van a ser jóvenes, personas menores de 30 años, así que yo considero que si hay mayoría, que la mayoría es la que está poniendo los futuros gobernantes, son los que tienen que estar ahí en los puestos de elección popular. Pero lamentablemente también en Guatemala está el fenómeno de la pistocracia, como se dice en buen chapín. Las casillas se siguen vendiendo en muchos partidos políticos y los jóvenes y las mujeres en muchos partidos también solo están otra vez como lo ha marcado la historia, en casillas de relleno. Alejandro, si hay que rescatar algo, ¿qué rescatarías de la política actual o hay que empezar con borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Yo veo que la política actual no permite una participación real. Los partidos políticos no son legítimos, no son representativos, no son democráticos a lo interno y no representan lo que realmente la ciudadanía quiere. Y se habla de que no hay espacios para los jóvenes o para las mujeres. Realmente no hay espacios para nadie. No hay espacios ni para los profesionales, ni para los ancianos, ni para el chucho, ni para el gato. Son roscas que están alrededor de personas específicas, de caciques. Entonces necesitamos llevar a los partidos políticos a que sean una verdadera representación de lo local y un poder popular, un poder ciudadano. Mientras no hagamos eso, vamos a repetir y repetir y repetir con las personas que vengan. Astrid, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que algo muy clave es mencionar que no queremos lo mismo. Yo creo que eso no lo podemos borrar, no lo podemos dejar de nuestra historia. Estoy totalmente consciente que no podemos decir porque llegamos a este momento necesitamos cambiar, pero sí tenemos que tomar en cuenta que lo que hemos vivido, por las reglas que nos hemos regido hoy, nos han demostrado que necesitamos modificar lo que hoy no queremos. O sea, realmente ese escenario yo creo que se plantea únicamente por lo que vivimos y por lo que ya experimentamos. Ahora, considero que sí debe modificarse la representación y la participación que tenga la ciudadanía debe de ser responsable. No únicamente podemos pedir que queremos cambiar todo lo que está en un sistema cuando realmente no queremos cambiar como ciudadanía, como población. Tenemos que entender que el Estado somos todos y el gobierno es una parte del Estado, pero la población es parte muy importante. Tenemos que aprovechar los espacios que tenemos que valorar los espacios que se abren a diferentes sectores como jóvenes, como indígenas, como mujeres y valorarlos como los que son y los retos que asume cada una de esas personas que tiene que entrar a un sistema que actualmente no hemos cambiado y no hemos hecho borrón y cuenta nueva y que tenemos que trabajar con lo que tenemos, mejorarlo y optimizar todos los recursos que tenemos como ciudadanos para poder hacer valer estos cambios. Alan, sin irnos del tema, ¿no? De qué podemos rescatar y si es que hay algo rescatable dentro de la política actual, todo este movimiento ciudadano, todas estas manifestaciones, ¿crees que solamente en contra de la corrupción o como dice Astrid, porque realmente la gente quiere cambio, no solamente se opone a este sistema o a esta cuna, tomando las palabras que decía Astrid recién, esta cuna de corrupción, o realmente la gente quiere un cambio concreto y real? Bueno, lo que está sucediendo, creo yo, y como lo deberíamos de entender, es una propuesta ciudadana que toma las calles como un espacio de innovación social y como una forma de articular sus necesidades y lo que realmente se quiere.
Cuando salimos a las calles, si bien hay rechazo a algunas imágenes públicas, también podemos ver que sí hay algunos acuerdos. Y esos acuerdos son: queremos institucionalidad, queremos que queremos que los políticos hagan su trabajo, no queremos corrupción, pero también estamos de acuerdo que queremos un Estado responsable que nos garantice nuestros derechos. Entonces sí existe una propuesta dentro de lo que está sucediendo. Creo de que ya lo estamos haciendo, yo no diría borrón completo, creo que ya estamos borrando, ya estamos logrando y hay muchas victorias públicas. El verdadero héroe de la transformación guatemalteca es el ciudadano de a pie, que todos los sábados, en vez de quedarse a ver televisión, va y manifiesta con su voz y sus acciones qué es lo que realmente necesita. Bueno, y completamos el bloque antes de la pausa con Aníbal. Yo diría que ha existido un factor común entre todos los gobiernos que han habido en esta era democrática, y es que al llegar al poder buscan descontentar descaradamente al ciudadano. Y algo que se puede rescatar, creo yo, es la participación que ha motivado ese descaro al ciudadano a participar. Sin embargo, sí secundo lo que dice Alejandro, que hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Esa clase política ya no sirve. Yo te dijera, si el daño que se hiciera fuera hacia mí mismo, como funcionario público, yo como funcionario público, está bien, uno se daña a uno mismo, pero yo creo que le está faltando mucho respeto a la institucionalidad de gobernabilidad democrática, al respeto al ciudadano, al respeto a ese bien común que sigue como un principio filosófico que aún no se logra materializar. Respeto a la Constitución, en definitiva, como decías, existe, las reglas están, el tema es que no se respetan. Y vamos a hablar de la corrupción, que es uno de los temas más complejos. Vamos a hacer la última pausa comercial en este foro donde los jóvenes están expresando, y usted los ha escuchado, tienen realmente calidad en cada una de sus respuestas, y en un ratito vamos a hablar de este tema para ir concluyendo entonces con este ejercicio en este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Última pausa, ya volvemos con más. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche en este foro que nos presenta todas las semanas, organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, con el compromiso de escuchar todas las voces que participan en la actividad política y social de nuestro país. Esta noche estamos hablando del empoderamiento de los jóvenes, de su participación activa, de esta búsqueda de espacios válidos donde ellos puedan también interactuar en el sistema político. Gracias a Emisoras Unidas, Prensa Libre, Guatevisión, nosotros trabajando todos los domingos para ustedes, y ahora con la feliz noticia que también los lunes se va a poder emitir el programa para aquellos que no lo pudieron ver el fin de semana. Y vamos a entrar a hablar de un tema complejo, corrupción, que es lo que ha generado este gran movimiento ciudadano en uno de los peores, quizás, momentos para el gobierno actual. Y bien lo dice, recién hablamos de la reforma constitucional, el artículo 113 de la Constitución de la República, hablando de qué condiciones debe tener aquel ciudadano que aspire a ocupar un cargo público. Y hay dos que son realmente fundamentales: la honorabilidad y la ética. Sin embargo, hoy por hoy, esta pregunta se la voy a trasladar a Alejandro Quinteros, el Tribunal Supremo Electoral extiende credenciales a aquellos que presentan el finiquito, ¿verdad?, que otorga la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, ¿esto es suficiente para poder medir realmente estas dos condiciones que son elementales para cualquier ciudadano, insisto, que aspire a llegar a algún puesto político? No es suficiente solo con eso. Hay candidatos detrás de los que hay una historia de corrupción, hay muchos indicios que muestran que pueden estar involucrados en actos de corrupción, y quizá el sistema de justicia no ha logrado comprobarlo. Recordemos que todos tenemos un derecho de presunción de inocencia y somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral debe de tener la capacidad de poder tomar decisiones en cuanto a algunos candidatos cuando existen esos indicios detrás, cuando hay pues una trayectoria ahí gris u oscura en algunos de los casos, y poder negarles su inscripción. Los candidatos pues tendrán la posibilidad de ir a través de los mecanismos de la justicia a decir si son honorables o no lo son, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el registro de ciudadanos debe de ir más allá. Si no, nos topamos con casos como los que vemos en los noticieros todos los días, de aquellas personas que llevan 17 entradas a la cárcel
y en la número 18 los vuelven a soltar rápidamente. Quiere decir que hay algo ahí, pero no se está llegando a fondo. Entonces acá el registro debe de aprovechar el momento para buscar que se llegue a fondo. No solo negar la participación, sino buscar ir más allá. Astrid, ¿qué otros elementos deberían tomarse en cuenta para poder medir esto justamente? La capacidad de una persona, honradez, ética, que tenga y que sea idóneo, obviamente, para ocupar este cargo. Bueno, yo creo que este artículo 113, digamos, ha sido como una herramienta que la ciudadanía está utilizando hoy y que se ha avanzado mucho, digamos, de cómo aplicar estos criterios, cómo aplicar estas capacidades que deben de tener los candidatos desde las comisiones de postulación, donde realmente, digamos, fue una batalla en la cual, pues en algunas llevamos de ganar, en algunas llevamos de perder, pero en su mayoría creo que nos dejó una lección aprendida. Yo creo que tenemos que encontrar cómo no justificar que son criterios totalmente discrecionales y que estas, digamos, la capacidad, la idoneidad, la honradez, la honorabilidad, realmente son méritos que una persona se le acreditan en una sociedad. No se necesita de un papel que le diga que no tiene juicios abiertos o que no ha sido sentenciado aún para saber si esa persona es honorable o no. O sea, no es necesario. Yo creo que existe una sociedad totalmente consciente de quiénes son las personas que no queremos en el poder, las personas que no van a llegar a hacer ningún bien, y que lo que tenemos que hacer es dar el soporte al Tribunal Supremo Electoral para que en el caso que exista un candidato que no llene estos criterios, que son criterios están en la Constitución, están en nuestra Carta Magna, si no los cumple, ¿por qué debe ser inscrito? ¿Por qué debe de estar en nuestra lista de escoger y no de elegir a una persona? El apoyo al tribunal creo que es indispensable, existe mucha voluntad, pero también el hecho de tener, digamos, el derecho a elegir y ser electo también ha sido, digamos, otro de los tropiezos con los que se ha tenido que parar el Tribunal Supremo Electoral, porque los candidatos también utilizan los medios para judicializar los procesos y de quitar lo que tiene, digamos, de supremo al tribunal, lo cual evidencia aún más que se necesita un soporte al Tribunal Supremo Electoral para que no tengamos que llegar a ese momento en que tenemos que escoger únicamente entre las opciones que tenemos porque no nos convence ninguna. Bueno, y le pregunto a Aníbal, estamos hablando de las personas que por primera vez aspiran a un cargo público y van a buscar sus credenciales al Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿qué pasa con esta gran cantidad de políticos que son rechazados, obviamente, por la ciudadanía y que quieren formar parte de la solución a pesar de su historial ya corroborado y comprobado por su gestión de muchos años en diferentes puestos y que vuelven otra vez con la intención de estar ocupando nuevos cargos? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, sinceramente el oportunismo es notorio en cualquier situación. Sea yo nuevo o sea yo lobo viejo que quiera participar dentro del ámbito político, se va a buscar el oportunismo para hacer incidencia. Sin duda alguna, creo yo, siempre se dice que la primera presentación es la que cuenta, y en temas políticos no es la excepción. Creo que ya muchos han ejercido el poder por varios años en diferentes posiciones de los cargos públicos muy importantes, y sin embargo no han dado la talla de ser capaces. Creo que la oportunidad de propuestas serias y concretas la pertenece a la ciudadanía. Si hay un descontento ciudadano, no es uno el que está descontento con un cierto candidato, son miles. Entonces, eso no es locura ciudadana. Eso es, creo que, un índice, un termómetro ciudadano que me está indicando a mí qué credenciales tienen. Yo creo que lo importante es la evaluación que se hace de los candidatos. El finiquito, yo sin duda comparto lo mismo, no es suficiente como un medio para decir yo que estoy inscrito. Sin duda alguna también los requisitos o cualidades que el artículo 113 constitucional estipula tampoco son ponderables, porque yo no puedo tildarme de 1 a 10 qué tan probo soy, qué tan idóneo, qué tan honrado soy, pero sí mi vida profesional privada me lo puede decir. Yo creo que eso es importante evaluar, porque por ejemplo en mi caso, si yo soy abogado, pues entonces, ¿qué clase de juicios llevaba yo? ¿Verdad? ¿Cómo lo resolvía? ¿Será que era amañado en hacerlo o no? Y cuando entonces yo empiezo a hacer esa evaluación, empiezo entonces a evaluar, no a ponderar el tema de principios ya muy meramente éticos de la persona. Byron, hablando de transparencia, hablando de lucha contra la corrupción, el famoso compadrazgo, que es un tema que se da y mucho cuando
conocemos y observamos que en una alcaldía o bueno, en algunos ministerios, pues hay muchas personas, ¿verdad?, que pertenecen hasta la misma familia del personaje político que es cabeza de ese grupo. Y hoy se está hablando y se está discutiendo la reforma a la Ley de Servicio Civil. ¿Cuáles crees que son esos elementos claves que debe tener esta reforma? Sí, yo considero, primero que nada, de que el nepotismo debe desaparecer en todas sus figuras representativas en la política y en los puestos de elección popular en Guatemala. El gobierno definitivamente, tanto en esferas municipales como esferas estatales, pues está lleno de ejemplos de nepotismo. Definitivamente hace unos días ustedes pudieron ver pues una red de más de 35 familiares de un dignatario de la nación, de un diputado, que estaban en diferentes pues puestos muy jugosos, por cierto, dentro del gobierno. Definitivamente las reformas pues tienen que ser efectivas al momento de poner un colador, llamémoslo así, de poner un colador y bueno, hacer una investigación, quién es, qué nexos familiares tiene con el diputado, con el alcalde, con el concejal, con el ministro, y por qué está pues trabajando en tal secretaría, por qué está trabajando en la municipalidad, en diferentes puestos. Me parece una aberración total desde la lógica jurídica saber que en municipalidades hay sobrinos, hay hermanos de concejales, de los propios alcaldes trabajando y que el mismo sistema lo permita. Definitivamente, si nosotros queremos un país diferente, un país que dé pasos a una nueva institucionalización, de decir Guatemala puede cambiar, hay que respetar las reglas como se ha hablado en esta mesa. Si las reglas dicen hay que eliminar el nepotismo, actualmente está así, hay que cumplir y hay que seguir los pasos, porque no podemos seguir eligiendo a los que no cumplen las reglas. Queremos un país de reglas claras, y si la ley dice, señor, discúlpeme, pero su hermano, su primo, su pariente no puede trabajar acá, los compadrazgos se quedan afuera, hay que cumplirlo. Realmente en muchas alcaldías del interior del país los casos se repiten a gran escala. Los puestos de elección popular y sobre todo los puestos de los como funcionarios públicos deben ser llenados por honestidad, idoneidad y sobre todo capacidad, o vamos a ser igual. Alan, desde tu criterio, ¿qué formación debería tener un funcionario público? Bueno, yo creo todo que... funcionario público, en realidad, no solamente algunos, todos. Bueno, no quiero sonar muy tecnócrata, pero sí creo que existen algunas cuestiones básicas sobre gestión y liderazgo que se deben aprender. Creo que un primer paso son las universidades y escuelas de ciencia política. No existe en sí mismo en Guatemala una carrera para ser político, pero sí para ser politólogo, por ejemplo, perdón. Y también existen otros espacios como la Escuela de Gobierno, por ejemplo, que generan programas de educación pública que están enfocados en gestión y liderazgo. Yo creo que muchos de acá tenemos la intención incluso de ser parte de estos espacios y poder generar y poder, bueno, informarnos. Hemos hablado de debate, hemos hablado de ser ese vigilante del gobierno, pero para poder serlo primero nos tenemos que educar, y esta educación técnica es necesaria. No basta, y vamos a ver, entiendo el derecho y apoyo la valentía y admiro y aplaudo a la gente que abiertamente va tras un cargo público, pero también quiero dejar claro de que esto conviene una gran responsabilidad. Justamente estamos platicando de diputados de 21 años, 23 años, diciendo que su primer empleo quiere que sea ser diputado, por ejemplo. Y en este caso, este joven, bueno, tiene algún tipo ¿cuál es el tipo de cuestiones técnicas que tiene? O tenemos otro ejemplo, algunas personas que van para diputaciones que incluso ya ni siquiera van a la universidad. Yo sí en este caso creo de que tienen que haber algunos tipos de desarrollos académicos técnicos que nos permitan, bueno, a las personas que vayan por un cargo público poder desempeñar una buena gestión. Alejandro, ¿en qué medida los partidos políticos son parte de la solución? Porque la exigencia ciudadana, aunque es para el gobierno actual, indudablemente también es para los partidos políticos, y en muchos casos vemos que utilizan solamente la coyuntura política para su campaña, no para ofrecer una propuesta de gobierno. Sin embargo, para que pudieran depurar la lista de aquellas personas sospechadas o que realmente son de conocimiento público, no deberían estar integrando esa lista para ocupar un cargo público. ¿Cuál es el rol? ¿Qué debería hacer un partido político para esto? ¿Y qué debe exigir la ciudadanía para que esto ocurra? Los partidos políticos deben tocar de raíz los temas desde el nivel del ciudadano, deben de bajar a lo local y buscar
que la ciudadanía participe y que las bases del partido sean legítimas, sean reales. Hoy tienen el reto de la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, y ahí hay cuestiones muy concretas como el voto secreto en las asambleas de los partidos políticos. Nosotros en las elecciones vamos y votamos en secreto, pero en los partidos políticos, en sus asambleas, no se puede votar en secreto, tiene que ser a mano alzada. ¿Y qué pasa? Ahí si hay un cacique que domina un territorio y la gente le tiene miedo, jamás van a votar en contra de él. Hay que llevar la democratización real a los partidos políticos, que los partidos políticos tengan apertura a la competencia. Hoy nominan candidatos en lugares en donde no tienen ninguna representatividad, que busquen la representatividad en esos lugares, pero que también permitan que grupos locales, comités cívicos, no solo puedan participar con candidatos para alcaldías, sino también para diputaciones al Congreso, y que venga desde abajo, desde el ciudadano, la representación y también la transparencia en cuanto al uso de sus fondos, ya sean fondos públicos o fondos privados, no importa de dónde vengan, pero si se manejan de forma transparente, logramos hacer cambios claros. Bueno, quedan pocos minutos, Astrid, pero hay un tema fundamental en la lucha contra la corrupción. Se le atribuye parte de los resultados que se están dando a la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De hecho, en estos días han estado haciendo su presentación funcionarios públicos en la Organización de Naciones Unidas, dándole un espaldarazo a la continuidad de la Comisión en nuestro país, también a la Embajada de Estados Unidos. Pero, ¿en algún momento crees que Guatemala es capaz de por sí sola realmente salir y poder desenmarañar esta red de corrupción sin la necesidad de un organismo externo? ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que la participación de CICIG, digamos, sobre todo en estos momentos, yo creo que existe como un consenso en que ha sido muy buena para poder visualizar en dónde tenemos deficiencia y en qué necesitamos que nos apoyen. Una de las intenciones de esta comisión por parte de Naciones Unidas era transmitir la capacidad técnica de Guatemala. Y yo creo que el atribuirle logros a la CICIG también debe atribuirle logros a la justicia en Guatemala. Y esto, digamos, se transforma en que si tenemos procesos paulatinos de formación donde existan capacidades técnicas por parte de personal, por funcionarios del sistema de justicia, vamos a lograr adquirir esas capacidades como país y no únicamente como dependientes, digamos, de una comisión internacional que nos viene a apoyar en este aspecto en específico. Creo que sí existe la posibilidad, debe existir la necesidad de que los funcionarios que están en el sistema de justicia estén en la apertura de adquirir este conocimiento técnico que realmente ha llevado a grandes resultados, ha llegado a la población a abrir los ojos, a decir, no se trata de quién lo hizo, sino de qué se hizo, se logró desmantelar, se logró evidenciar la corrupción y esto va a generar cambios. Yo creo que hay que visualizar el contexto completo y no únicamente la función de la comisión, pero sí tiene que haber un proceso de transmisión de conocimiento técnico de la comisión a funcionarios guatemaltecos o incluso a algunas universidades que formen en aspectos particulares respecto a cómo se logra investigar, digamos, toda esta red criminal, que no únicamente, digamos, nos vamos a quedar aquí. Existe evidencia clara de que existe borrón y cuenta nueva también en las redes de corrupción, entonces tienen que existir más capacidades. Bueno, ya no nos queda poco tiempo, pero yo les quiero hacer una última pregunta, espero que me puedan responder cada uno en 30 segundos, porque cuando hacemos estos foros mucha gente dice, bueno, es muy fácil hablar, opinar sobre diversos temas, proponer soluciones, pero ya que estamos hablando del empoderamiento de los jóvenes, quiero preguntarle cuál es el compromiso que ustedes tienen con el país. ¿Cómo se comprometen y qué acciones creen que realizan para que la cosa cambie? Porque es cierto, mucha gente dice, sentarse detrás de una mesa, hablar, proponer es importante, pero hablemos de acciones concretas, desde la posición que cada uno tiene dentro de las organizaciones que ocupan, pero como ciudadanos guatemaltecos, como jóvenes guatemaltecos que van a votar en pocas semanas. ¿Cuál es el compromiso real que ustedes tienen con el país? Comenzamos contigo, Aníbal. Definitivamente el tema de informarse y expandir la información es algo con lo que estoy muy comprometido. Yo no podría votar o no podría por lo menos dilucidar ciertos elementos de generación, de proyección democrática de un candidato si no evalúo sistemas democráticos, cómo funciona la ley electoral, por ejemplo, la Constitución, entre otros. Entonces creo que el compromiso que yo tengo como ciudadano, ni siquiera como miembro de la Organización de Jóvenes por Guatemala, es informarme, formarme y explicar a otros las luces o poca luz que he tenido sobre el tema
para ayudar a otros también a que puedan elegir bien esas elecciones. Muchas gracias. 30 segundos, Alan. Ser un facilitador que genere espacios de puntos de encuentro entre gente. Y yo creo que todos tenemos potencial y todos estamos haciendo ya muchas cosas, pero el problema es de que no nos terminamos de encontrar, no terminamos de generar ese tejido social. Y para poder llegar a esa educación, a esa información, primero tenemos que conocernos, ayudar a la gente a acercarse. Creo que ese es el primer compromiso. Un compromiso primeramente muy social, pero que estoy seguro que, bueno, eventualmente, y compartiéndolo con otras personas que piensan igual, vamos a poder generar cambios políticos importantes. Byron, ¿cuál es tu compromiso? Claro, yo también creo firmemente que me debo informar antes de emitir el sufragio, no como, y lo estoy diciendo no como representante de Primero Guatemala, como miembro de la plataforma de Primero Guatemala, no como miembro de alguna organización o de un partido político, lo estoy diciendo como ciudadano guatemalteco. Creo que todos tenemos la obligación, por pertenecer a ese 52% de los que van a elegir a las futuras autoridades de nuestro país, de informarnos, de saber cuáles son los planes de gobierno, cuáles son las capacidades técnicas de los candidatos y sobre todo saber qué pasos dar. No podemos volver a elegir a los malos. Es tiempo de aprovechar esta oportunidad para elegir mejores perfiles en Guatemala. Muchas gracias. Astrid. Bueno, yo creo que también el informarme y de ser ese canal de transmisión de información y de adquirir también la misma para analizarla, criticarla y ponerla, digamos, en propuestas. Yo creo que los espacios en los que estamos también permiten ser la voz para muchos de los cuales no tienen la oportunidad de hacerlo, pero hay que informarse, hay que saber qué es lo que quieren y si no se está de acuerdo con eso, evaluar el por qué. Yo creo que lo que nos hace falta como ciudadanos guatemaltecos también es analizar y criticar lo que tenemos enfrente, que era lo que se hablaba del debate, impulsar debates y participar en los mismos. Muchas gracias. Alejandro, para concluir. Pues también seguir formándome, seguir participando activamente en los espacios cívicos que hoy tengo, dar la cara. Dar la cara es muy importante, ser responsable de lo que digo, de lo que hago, no solo en la vida pública, en la vida personal también, y aprovechar cualquier oportunidad que venga para hacer algún cambio positivo en lo público y en lo privado. ¿Les gustaría aspirar a algún cargo público, por el sí o por el no? En un futuro, tal vez, ¿por qué no? ¿A ti, Astrid? Sí, me siento en la capacidad de hacerlo. Sí. ¿A ti, Alejandro? Sí, definitivamente. ¿Byron? También me gustaría. ¿También? Lo voy a hacer. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Han sido muy claras sus respuestas y lástima que no hay público, si no yo hubiera pedido un aplauso para estos jóvenes guatemaltecos, pero sí le voy a pedir a Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, que ya nos dé las palabras de conclusión para esta plática tan interesante. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Gracias, Ricardo, buenas noches. Yo también quisiera agradecerles a nuestros panelistas. Es realmente motivante ver cómo la nueva generación está tomando un papel tan protagónico y ejerciendo este liderazgo que creo que es lo que realmente va a hacer cambiar a Guatemala. Algunas conclusiones de lo que yo escuché el día de hoy que me permito compartir con ustedes es que hay un consenso entre todos nuestros panelistas que un modelo que tal vez podría tomarse como ejemplo a seguir es el modelo de Pepe Mujica, y principalmente porque se basó en honestidad y transparencia del manejo de los recursos públicos. También creo que hay un consenso en la identificación de los problemas del país, siendo estos la falta de justicia, que se traduce en falta de certeza jurídica, la seguridad, la salud, la educación y en pocos o nulos incentivos para la pequeña y microempresa. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que se dijo que la participación joven debe basarse en la discusión y en la generación de propuestas distintas a las actuales y no en simplemente ser un espectador. Por supuesto, esto también tiene que venir acompañado de asumir este reto con una gran responsabilidad y de estar bien preparado precisamente para asumir el reto que tienen enfrente. 5, que para reinventar la política es necesaria una mejor fiscalización ciudadana, promoviendo un razonamiento crítico, y esto se logra a través de fomentar los debates en las distintas instituciones educativas. También hubo un consenso en las reformas que son necesarias en nuestro país, siendo estas la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la ley de contrataciones del Estado, la ley de servicio civil y la ley de comisiones de postulación. Creo que también se discutió ampliamente el tema de las reformas a la Constitución. Se llegó al consenso de que sí son necesarias, pero no tal vez en el contexto actual, pero resaltando que la Constitución guatemalteca es una de las mejores constituciones a nivel latinoamericano. Una de las cosas
que fueron nuestros panelistas muy claros, también es indicarnos que hay un rechazo generalizado a la clase política y que es necesario un borrón y cuenta nueva. También con esto haciendo énfasis en que no se pueden perder las victorias públicas que se han ganado y los espacios que al día de hoy existen. Una de las cosas también muy importantes es que hubo un consenso en que el finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas no es suficiente, que se deberían considerar también aspectos como los señalados en el artículo 113 de la Constitución, haciendo énfasis no solo en estos requisitos, sino que en la trayectoria pública y profesional de las personas que aspiren a los cargos. Se habló también de la necesidad de democratizar los partidos políticos y su financiamiento. Y finalmente, yo creo que el comentario final que a mí me llamó muchísimo la atención es que hay un gran consenso entre todos nuestros panelistas en que para estas elecciones debemos informarnos, formarnos y transmitir la información a la que nosotros como ciudadanos tenemos acceso. También, de la misma forma, facilitar espacios de discusión para que este cambio se genere. Yo con esto termino. A nuestro público, muchas gracias. Hago énfasis también en el agradecimiento a nuestros socios estratégicos, Guatevisión, Emisoras Unidas y Prensa Libre, y a nuestros panelistas una vez más, muchísimas gracias. Una perspectiva muy clara y realmente alentadora. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Panelistas, muchas gracias. Dan un aire esperanzador y renovador realmente, y eso es importante. Ojalá usted lo haya podido percibir en su casa. Los espero la próxima semana. Como siempre, una vez nos vamos a dar esta oportunidad para seguir escuchando posturas de analistas que representan a distintas organizaciones del país y también el plan de gobierno de aquellos ciudadanos que aspiran a la presidencia de la República. Los espero la próxima semana. Buenas noches.